creación de una superintendencia de pensiones, algo que ya en algún momento se había intentado hacer, realmente no prosperó, se había rechazado aquel proyecto que incluso se había debatido de alguna manera previa a que ingrese al Congreso Nacional, y ahora hay una nueva iniciativa que el futuro gobierno está planteando de presentar justamente la creación de esta superintendencia que regule a las cajas de pensiones. Y una persona que tiene mucha experiencia en el tema es el señor Pedro Ale, quien ya está con nosotros en línea, a quien saludamos. ¿Cómo le va, don Pedro? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Un gusto, a las órdenes. Bueno, queríamos consultar tu opinión respecto a este proyecto de ley. No sé si ya existe algún borrador o por lo que pudo por lo menos escuchar en los últimos días que se estuvo mencionando en los medios de comunicación, si tiene alguna opinión al respecto, don Pedro. Bueno, en realidad hay un proyecto original desde el año 2016, presentado en el 2017 por la administración del presidente Horacio Cartes con la firma con la firma del ministro Peña en aquel momento, en la cual planteaba la creación de el Sistema Nacional de Jubilaciones y Pensiones, y en ese contexto la creación de la Superintendencia de Pensiones. Ese proyecto sabemos que fue cancelado, retirado, y recientemente apareció otro proyecto más corto, de la mitad de artículos, de 114 creo que bajó a 40, que es al que se refiere el ministro Llamosa actualmente, un proyecto más económico, etcétera, que hay varias versiones. La verdad es que no tenemos una versión final sobre la que podamos expedirnos. Yo particularmente conozco muy bien el proyecto del 2017 porque es el más completo y el que más detalla todos los aspectos de una superintendencia de pensiones. Y creo que Pedro, ahí, entonces, desde ese punto de vista podemos analizar la figura, los ejes programáticos, los detalles no sabemos todavía. claro. Pero por lo menos por lo que yo puedo hablar, porque yo hablé con Carlos Fernández Valdovinos, el futuro ministro, y le había preguntado algunos aspectos, por lo menos de lo que están intentando plantear. Y recuerdo que en la ley que usted hace referencia, un tema que se había debatido mucho era quiénes integraban esa mesa directiva, donde la presidencia, si mal no recuerdo, iba a estar a cargo de un representante del Ministerio de Hacienda. Estaba la figura del Ministerio del Trabajo y también del Banco Central del Paraguay, pero no había participación privada. Y habían ahí algunos reclamos de gente de las cajas y de los sindicatos que decían que también ellos querían estar parte, o sea, formar parte de ese consejo, y finalmente se había aprobado, pero como un consejo asesor, pero no como parte, digamos, de esa mesa directiva. Le consulté yo sobre esto a Carlos Fernández Valdovino y él me dijo que en la intención que están ellos planteando ahora se mantienen en esa postura de que tiene que ser un regulador donde no haya un juez y parte. Y eso me supongo yo, así como fue motivo de controversia en aquella oportunidad, lo podría volver a hacer en este caso si es que así se presenta el proyecto, Pedro. Bueno, conozco ese debate respecto a dónde ubicar la participación de los aportantes en el esquema de la ley. Ese es un punto crucial. Creo que en la corrección que se hizo se agregó, como bien dijiste, en el grupo consultor o en el equipo asesor, digamos que ministro de Hacienda, presidente de BCP y ministro del Trabajo. Creo que le agregaron a un representante de trabajadores y a un representante de empleadores. Falta el representante de jubilados, que es el tercer grupo olvidado, ¿verdad? Pero esa modificación, sí yo te diría que ese debate es importante al proyecto y a la viabilidad, a la socialización, porque eso nomás querían los muchachos, estar ahí en el equipo decisor del tema. Pero hay cuestiones mucho más importantes que la conformación del comité asesor. Está, por ejemplo, el tema de las facultades punitivas que va a tener la Superintendencia de Pensiones, el nivel de intromisión que va a tener en respecto a la autonomía de las cajas, el tema de la diversificación de las inversiones, en qué instrumentos se invertirían, hay mercado bursátil, hay mercado de valores suficiente como para recibir semejante cantidad de instrumentos financieros. Hay que entender que este proyecto de ley lo que hace fundamentalmente
es inserta el sistema de pensiones dentro de la macroeconomía paraguaya. Hoy pues el sistema de pensiones, desde el punto de vista financiero, es casi una isla que nadie controla y que está ahí librado al arbitrio de cada administrador de turno, especialmente IPS. Lo que hace este proyecto de ley es relaciona ese mercado de pensiones, te diría, ese capital de las inversiones, de las jubilaciones, con el sistema monetario, con el sistema bancario y con el sistema de bolsa de valores. O sea, ese sí es el punto a discutir crucial. Y lo otro, ¿dónde se inserta la superintendencia de pensiones? El tema de la seguridad social sabemos que es una cuestión de orden fundamentalmente social, con un fuerte componente económico, financiero, pero con finalidades sociales. Entonces, ¿es pertinente ubicar ese organismo en la órbita de la autoridad monetaria o tiene que estar ubicada en la órbita del Ministerio de Trabajo? ¿O tiene que ubicarse tipo Contraloría General como un ente autónomo, independiente totalmente? Ese es otro punto a discutir, que son ejes centrales del proyecto. Y ahí quería puntualizar algo. En esta conversación le hice la misma pregunta, porque recuerdo que otro de los temas que fue de debate fue justamente sobre estos límites de inversión y la manera en que debían ser diversificadas las inversiones de las cajas, ¿verdad? Donde algunos representantes de cajas decían que iban a perder cierta autonomía al tener ya todo digitado de dónde pueden poner los fondos de los aportantes y los tipos de instrumentos. Y lo que nos decían es que en el proyecto que van a presentar, esta superintendencia sería parte del paraguas del Banco Central, ¿verdad? Que de hecho va a ser un super Banco Central porque también la Comisión de Valores iría también a esa misma órbita. En tu visión, don Pedro, el hecho de que esté bajo el paraguas del Banco Central, ¿le aporta o no le aporta algo? Porque claramente el Banco Central tiene una visión financiera monetaria, ¿verdad? Que quizás ahí en la parte, digamos, de sostenibilidad podría aportar algo, pero no tiene esa visión, como bien puntualizaste, desde el punto de vista social. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque la idea es justamente que esté bajo la órbita del Banco Central en este proyecto que van a presentar. Y bueno, por una cuestión de ordenamiento en general, siempre es conveniente concentrar en un mismo equipo, por decirlo así, a todas las entidades de superintendencia, de bancos, de seguros, de pensiones, por una cuestión de economía, de gastos mismos del Estado. Eh, la, la, el tema es que lo que hay que cuidar es que esa herramienta llamada superintendencia de pensiones no transforme el sistema de pensiones en una herramienta monetaria nomás. No hay que perder la vista en las finalidades sociales de un sistema de pensiones, los adultos mayores, los retirados, el aporte de los jóvenes, o sea, todas esas cuestiones son las que tendrían que tenerse en cuenta. Yo particularmente eh, creo que por una cuestión de, hasta te diría, de urgencia, porque necesitamos urgentemente instalar el organismo de control, es conveniente que inicie su vida en el Banco Central. Es conveniente. No, ahí está el expertise, está el personal, está el know-how, la gente formada. Más tarde a lo mejor se puede darle algún otro perfil, tipo una contraloría más autónomo, pero por el momento urge instalar la figura y, como siempre decíamos, darle los dientes de tiburón que necesita para poner en orden las cosas. Después podrán hacerse los ajustes correspondientes. Claro. Ahora, respecto a cómo está la situación de las cajas, por el conocimiento Porque ahora, por ejemplo, se habla de crear una comisión para ir buscando soluciones, caso caja fiscal, que digamos que es la que está más complicada, pero sabemos que también existe un déficit actuarial en otras cajas, ¿verdad? Una de ellas es la que conoces muy bien, que es la del IPS. En tu visión, ¿cómo están hoy? ¿Es realmente alarmante como algunos analistas están diciendo la situación hoy de estas 8 cajas que están operativas en nuestro país, don Pedro? Bueno, en temas de sistemas de pensiones, las alarmas se encienden con una anticipación generalmente de décadas. No es que se enciende la alarma ahora para el ejercicio que viene. Ahora ya estamos en la etapa de crisis previsional, una crisis que ya se anunció desde hace aproximadamente el 2005. Ya sabíamos que esto iba a pasar.
no solo respecto a IPS, caja fiscal, sino respecto principalmente a las llamadas cajitas, no en sentido peyorativo, las pequeñas, bancaria, municipal, ANDE, Cajubi, parlamentaria, que tienen sus particularidades. O sea, todas están en situación bastante comprometida en términos de horizonte actuarial. Eh, en ese contexto, estos 5 años que tiene el Estado paraguayo y que va a administrar el gobierno del doctor Peña son el punto de inflexión. Estos son los 5 años bisagra, o nos rompemos o solucionamos. Ya no va a haber otros 5 años o otros después del periodo del doctor Peña en que se pueda solucionar la crisis previsional en la que ya estamos y que ya se manifiesta a través del problema de caja fiscal. Las otras cajas que por su naturaleza son bastante crípticas y cerraditas, ¿verdad? No hay mucha información. Caja Municipal está con una evasión tremenda, etcétera, etcétera. Y IPS, que todavía es la más solvente en términos de aguante de sostenibilidad financiera. 2038 nos dijo el actuario en el 2021, pero el informe actuarial que se va a hacer ahora no va a ser en el 2035, se va cortando porque no se hacen las reformas. Y una de esas reformas es la creación del órgano de control. Entonces, estamos en una crisis, no estamos todavía en un default, en una falta de pago ya, pero si no hacemos y no planteamos la solución a la crisis, vamos a entrar en default en los próximos años. Y ahí te consulto eventuales soluciones. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, nos contaban la experiencia que tuvo Uruguay para buscar una solución financiera, porque también estaban entrando ya con un déficit actuarial importante. El debate que se estuvo dando en Europa, por ejemplo, en el caso de Francia, donde incluso hubo un estallido social, porque ahí el presidente Macron dijo, aumentó, creo que era de 62 a 64 la edad para jubilarse. También se va a tener que tocar esa parte que es tan sensible sobre los años de aporte para poder solucionar esta cuestión del déficit o con algunos ajustes del índole financiero podemos seguir manteniendo esa cuestión de los años de aporte, don Pedro. No, acá ajustes así paramétricos aislados, como alzar la edad de retiro, o que la caja fiscal pase de 16% a 20% la tasa de aporte, o que la tasa de sustitución baje de 100% a 80 o a 50 en IPS. Esos son ajustes paramétricos. No son suficientes para solucionar un problema estructural, porque el problema que hoy tiene el sistema de pensiones paraguayo es estructural, no es paramétrico solamente. Hay que hablar de la edad de retiro, hay que hablar del tiempo de aporte, hay que hablar de todos esos detalles paramétricos. Paramétrico vendría a ser los ajustes puntuales, pero el problema es básicamente estructural. ¿Y cuál es el principal problema y el principal desafío que va a afrontar el doctor Peña? La informalidad. La informalidad. Hablemos de IPS, la caja más grande. 60% de evasión. Siempre dije, la verdadera reserva del Seguro Social del IPS no es la reserva financiera, que es la plata que está en los bancos, finalmente. No es tampoco el capital inmobiliario, las 1.100 propiedades. La reserva del IPS es la reserva demográfica, la cantidad de gente que está aportando y principalmente la cantidad de gente que no está aportando, que viene a ser el 60% del mercado laboral dependiente formal. Es decir, esa es la fortaleza de un sistema de capitalización colectiva, la gente que entra y mete plata fresca para el futuro. Pero si vos de 10 trabajadores, 4 nomás están poniendo su aporte y tenés 6 en negro, ese es el desafío estructural que tiene el sistema de pensiones del IPS principalmente, que es el eje del sistema. Siempre dije, no podés tener un sistema previsional sano en una economía laboral enferma. El verdadero desafío va a estar en el Ministerio de Trabajo. Ali, no sé si podemos recuperar. A ver, porque estaba hablando un poco del sistema estructural de pensiones, de la reforma y el tema de la formalización. Se me congeló ahí la imagen, a ver si podemos recuperar la comunicación con él. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con don Pedro. Ok.
Bueno, ¿te parece? Hacemos una brevísima pausa para tratar de reconectarnos y ver si podemos retomar la conexión con él, ¿sí? Bueno, ahora tuvimos un pequeño pestañeo nada más en la señal en la línea, ahora retomamos. Don Pedro, nos estabas hablando del el problema estructural que tiene todo el sistema de pensiones y que va más allá de las cuestiones paramétricas y es la cuestión de la informalidad, ¿verdad? Y diste un dato que sí me parece sumamente interesante. Si el próximo gobierno que asume el 15 de agosto le pone el foco en bajar ese índice de informalidad, que por lo menos el último indicador que daba el Instituto Nacional de Estadística habla que más o menos el 63% de los que están ocupados hoy lo hacen en la informalidad. Se reduce por lo menos en unos pocos porcentajes, o sea, pone una meta por lo menos para reducir en un porcentaje interesante de eso, trasladándolos a un sector formal que aporte a una caja. Ahí podríamos empezar a ver cambios significativos en todos estos déficits actuariales que estamos viendo, perdón, en todas las cajas. ¿Podría ser un punto de inflexión como mencionaste, don Pedro? Mira, respecto al IPS, ¿por qué el IPS? Porque es la caja de universo abierto, donde todos los empleadores y todos los trabajadores dependientes deberían estar. Ahora, las demás cajas, fiscal, bancaria, etcétera, son cajas cerradas, profesionales, acotadas a sus respectivos universos nomás. Bancaria no puede entrar la gente, solo los bancarios. Municipal, solo los municipalistas. Poder legislativo, solo los senadores y diputados. Son cajas cerradas en las que sus respectivos activos entonces ya están luego en el 100%. Y no creo que aumenten mucho en los próximos años, porque no creo que se abran 20 bancos más, o no creo que haya 100.000 funcionarios más. Entonces, el problema que tienen esas cajas, estructuralmente hablando, es que sus pasivos se mantienen, sus activos, trabajadores activos, se mantienen relativamente estables en cantidad, pero sus pasivos siguen saliendo con un aditamento, viven cada vez más, vivimos cada vez más los jubilados. Entonces, la ecuación financiera se está desestabilizando demasiado rápido. IPS es diferente porque tiene reserva demográfica, no como las otras cajas. IPS tiene reserva demográfica. Hay gente que no está entrando y que debería entrar. En términos cuantitativos, dije, porcentuales, digamos, 60% de los que deberían estar, trabajadores dependientes, no están. Esa es la reserva del IPS, pero es un problema que no es del IPS. Es un problema de la informalidad laboral que debe solucionar la autoridad del trabajo, que es el ministerio, con el Estado en general. Agregarle el otro gran problema estructural que yo siempre menciono y que mucha gente se enoja conmigo, pero es realidad. El sistema de pensiones de IPS o el sistema de seguro social de IPS Salud también funciona a través del empleador. Si el empleador es omitente respecto al cumplimiento de la ley, no se inscribe como empleador y no le inscribe a sus trabajadores, no hay asegurado, no hay ingreso. Si cumple, otra vez cumple a medias, le inscribe a algunos y a otros no. Y si hace eso otra vez a medias porque subdeclara la historia salarial durante 22 años y los últimos 3 nomás se sincera el salario. O sea, hay un montón de situaciones que están en la ley de 1950 que inducen a ese tipo de situaciones. Entonces, sí, de acuerdo a estadística y censo, hay 121.000 empresas en Paraguay y 65.000 nomás están en IPS. Tener una evasión patronal importante también que solucionar.
Y esos son números oficiales. Números extraoficiales nos hablan de aproximadamente 800.000 empresas en Paraguay, pequeñas, grandes, medianas, MIPYME, etcétera. Y tenés 65.000 nomás inscritas. Entonces, un problema estructural también es, creo que para el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industria, para el Estado, es la formalización patronal, no solo la formalización obrera. Y después podemos hablar de los ajustes paramétricos. Son discusiones que se van a venir. Pasó en Francia. 3 puntos creo que alzó la edad de retiro. Macron quiso alzar 3 puntos y casi incendiaron París los trabajadores. Imagínate que planteemos acá modificar la edad de retiro, que de hecho ya está luego en 65 años en IPS. La gente, por la informalidad que hay, se jubila tarde, porque no hay densidad de cotización, no hay continuidad. Entonces nos jubilamos viejitos ya, pero es un tema que hay que debatirlo y creo que tener el órgano de control que ponga las cuentas en orden es el primer paso hacia ese gran debate. Claro. ¿Alguna vez, don Pedro, se hizo algún análisis de, por ejemplo, si llegamos a reducir esta tasa de informalidad que hoy está en más del 60%? No sé, por lo menos unos 5 o 10 puntos en este lapso de 5 años, ¿en qué cambiaría la situación actuarial de las cajas? ¿Se llegó a hacer ese tipo de análisis como para tener por lo menos un escenario y que nos permita mirar, bueno, si hacemos esta acción, qué efecto puede llegar a tener? El estudio actuarial 2021, diciembre del IPS, el doctor José Velázquez, el mejor actuario que tenemos en Paraguay, que está en IPS como director actuarial, señala que si no hacemos nada, nos quedamos nomás con el 40% de formalidad de asegurado, 60 en negro. No hacemos ningún ajuste paramétrico. No tocamos el periodo de referencia, es decir, cómo se calcula la jubilación, 3 años o tomamos un tiempo mayor. No hacemos nada de eso. El punto de cruce entre ingresos por aportes y egresos por obligaciones del IPS se da en el 2038. Parece que está lejos, pero de hoy al 2038 es menos de la carrera laboral de una persona que hoy está empezando a trabajar. Si no hacemos nada, 2038. Y a partir de ese momento, entonces, el IPS empieza a comerse la cola, empieza a usar las reservas, que también son finitas y se agotan en 10 a 15 años. Esa es pero si se hacen los ajustes estructurales en IPS que tienen que ver fundamentalmente con la gobernanza, es decir, quién maneja y cómo se maneja IPS, gobernanza, sacar la intromisión política de IPS. Y si no, y otras cosas más, como diversificar sus inversiones bajo criterios de seguridad, rendimiento, garantía, etcétera. Si no hacemos eso, 2038 empezamos a comernos la cola. Si hacemos la reforma, ese horizonte actuarial que es tu pregunta, podemos estirarlo lo suficiente como para que vos y nuestros hijos y nuestros nietos estén tranquilos en términos de seguridad social. Pero este es el periodo legislativo en el que hay que hacerse los ajustes. Después ya no vamos a tener tiempo. Totalmente. Y ojalá el sector político lo entienda así, porque en realidad esto va a necesitar de mucha voluntad política para entender esta realidad y para comenzar a tomar estas acciones, o si no, después nos puede ocurrir lo que comentaba. Estos estallidos sociales que se dieron, bueno, lo último que ocurrió en Francia, pero también acá a nivel regional tuvimos también casos similares donde hubo muchos problemas y estallidos sociales, digamos, ¿verdad? Que se dieron porque no se hicieron a tiempo las tareas, don Pedro. Como dije al principio, en materia previsional, sistema de pensiones, los ajustes se hacen con anticipaciones de décadas, no se hacen sobre la marcha, porque los Así. cambios afectan aportes generacionales. Acá estamos mal acostumbrados a pensar que sacamos una ley y solucionamos todo. No, la caja fiscal no se va a solucionar alzando del 16 al 20 la tasa de aporte. No se va a solucionar con pequeños ajustes paramétricos. Necesita una reforma estructural profunda. No olvide que la caja fiscal no es una caja en principio, es una dirección administrativa del Ministerio de Hacienda que administra 18 programas jubilatorios y cada uno con diferentes tasas de sustitución, con diferentes edades, condiciones diferentes. Solucionar el problema de caja fiscal es prioritario. Estamos hablando de
70.000 jubilados de caja fiscal y de 230.000 cotizantes actualmente. Y después viene el tema IPS. IPS hay que trabajarlo rápido, empezando por la llave de paso, que es solucionar el problema de gobernanza, no más intromisión política en una gestión técnica. Una última nada más porque me acabo de acordar que me había dicho también el futuro ministro, esta idea de tener... Ley de pensión universal, decía que para todos sea la misma regla, porque hay algunos que se jubilan con cierta cantidad de años, otros con otra. Él decía, el futuro ministro decía poner las reglas para todos, pero obviamente ya aquellos que ya se han jubilado o aquellos que están a punto, bueno, ya no correría para ellos, pero para sí los que vienen entrando. ¿Esa idea te parece factible de esa pensión universal, don Pedro? Bueno, yo creo en un piso bajo el cual no pueda estar nadie. Es lo que nosotros tratamos de hacer en IPS, estableciendo el haber mínimo jubilatorio. Nos pareció indigno en su momento que hubieran jubilados de IPS, la entidad financiera, una de las más potentes del país, que tuviera jubilados con jubilaciones de 30.000, 40.000 guaraníes mensuales. Entonces, si vamos a homogeneizar eso como un derecho, establecer eso como un piso para todos, tenemos que ir hacia lo que planteó el ministro Fernández Valdovinos, una pensión básica universal. Pero por encima de eso hay que considerar las particularidades de cada carrera laboral. No es lo mismo, sin ser despreciativo ni nada, el aporte de un obrero que gana salario mínimo de que una persona con calificación técnica que tiene una curva salarial ascendente, o de un militar, o de un policía, o de un docente universitario, o de un magistrado. Entonces, las particularidades no vas a poder evitar nunca, pero piso jubilatorio sí hay que tener. No podemos permitirnos en este país jubilados indignos con 30.000, 100.000 o 500.000 guaraníes. Eso es aberrante en este mundo. Y tal vez sí parametrizar también, uniformizar lo que mejor se pueda, algunos parámetros que sí hay que discutir. La edad de retiro, la expectativa de vida en Paraguay se disparó, estamos ya cerca de los 80 años. Cuando se creó el sistema previsional en Paraguay, la expectativa de vida era 58 años. Entonces, hay que sentarse a discutir con seriedad y con responsabilidad y sin estigmatizar esa discusión. Porque el problema que tenemos es que cuando se toca este tema, vamos a hacer los ajustes, no, acá se quieren llevar la plata del IPS o se quieren llevar los fondos. Eso va a ocurrir si no hacemos los ajustes. Totalmente. Don Pedro, Alex, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir. Reflexiones con nosotros esta mañana. Un gusto, a la orden. Muchas gracias. Ale, él es especialista en el área de seguridad social y lo que nos viene diciendo es algo que venimos nosotros repitiendo con mucha insistencia aquí en 5 días, de que si no tomamos este tema en serio, va a haber un problema social importante en Paraguay. ¿Y cuándo va a haber eso? Cuando miles de jubilados lleguen a fin de mes, hagan fila o estén esperando la transferencia de su dinero y no reciban o reciban menos de lo que esperaban. Van a salir a las calles, van a salir a protestar, también los activos se van a manifestar y esa situación tenemos que evitarla. Ya pasó en países de la región, por ejemplo el caso de Chile, ¿verdad? Donde, bueno, eran un problema mucho más complejo que esto, que lo que nosotros estamos hablando acá, pero no se tomaron a tiempo las medidas cuando que ya se avisaba que iban a haber problemas. Y este es un problema a nivel mundial. O sea, estábamos comentando en el caso de Francia, que este año tuvieron más de 18 manifestaciones y huelgas y paros generales, porque el presidente Macron dijo, si no hacemos los ajustes ahora, sobre todo en la edad de jubilación, no va a ser sostenible el sistema. Y aumentó solamente 2 años, de 62 a 64 la edad para jubilarse. Se armó un desastre, prácticamente en toda Francia, pero principalmente en París, hubieron destrozos, se paralizó prácticamente el país por meses. ¿Por qué permitir que eso ocurra en Paraguay cuando ahora tenemos todavía tiempo para hacer ajustes que nos permitan vivir los próximos 15 o 20 años con cierta tranquilidad en este aspecto que es muy sensible? Claramente la expectativa de vida en Paraguay ha aumentado porque también mejoró la calidad de vida en Paraguay, hay que decirlo, ¿verdad?
Hoy día la expectativa de vida en Paraguay más o menos está en torno a 76 años, ¿verdad? Pero hoy ya no es extraño encontrarse a personas de 80 años que están todavía con muy buena salud y están activos. Y eso es bueno, pero hay que permitir que las personas que se jubilan a esa edad también mantengan una calidad de vida. Así que este era un tema que queríamos reflexionarlo, queríamos ponerlo, hablar con una persona especialista en la materia. Y nos parece que lo de don Pedro Aley nos aportó bastante hoy. Antes de despedirnos, te recordamos que estamos siendo presentados por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia. La experiencia de un Coworking Café. Este espacio está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana en el acceso principal del Paseo Galería. Hace tu reserva al 0985-188-188. También con Stornia medimos, identificamos, analizamos intereses y hábitos de los consumidores, conectando las marcas con contenidos específicos y de valor. Somos contenido, somos innovación, somos Stornia, comunicación estratégica. Contactanos al 0983-946-663. También optimiza el retorno de tus inversiones en la bolsa. Ingresá a www.avalon.com.py y habilita tu cuenta de manera 100% digital. Con Avalon hoy es el momento de invertir. Y con Epson tenés las impresoras Epson EcoTan y la app Smart Panel que transforma tu celular en un centro de impresión y escaneo. EcoTan de Epson ahorra tinta, cuida el medio ambiente y si registras tu impresora en la página web de Epson tenés hasta 2 años de garantía. Ingresá a www.epson.com.py. Con esto vamos cerrando el programa de hoy, agradeciendo a ustedes por su sintonía. Nos pasamos un poco porque queríamos aprovechar la entrevista con don Pedro Aley, así que agradecemos también. En minutos ya se viene Florencia con el programa. Y desearles que tengan un buen día de la amistad este domingo y de mi parte encontrarnos el próximo lunes a partir de las 10 para nuevamente hacer Monitor Económico.